Vamos a tener una lectura en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. Vamos a tener esta lectura, os pido vuestra colaboración, son poquitos versículos. Recordad que el martes pasado estuvimos empezando con este capítulo, hicimos prácticamente la mitad, vamos a acabar pues la otra mitad. Pero antes vamos a centrarnos y vamos a poner toda nuestra atención orando al Señor. Señor, queremos darte muchísimas gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por la lluvia que tanta falta hace aquí, en este lugar y en nuestro país. Pedimos, Señor, bendición para también que esa otra lluvia espiritual que necesita nuestra alma, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahora, al meditar en tu palabra, pedimos, Señor, que nos ayudes no solamente a estar atentos, sino a aprender también, que de alguna manera podamos también compartir y enseñar a otros las verdades de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, dirígelo y que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, como con aquellos que desde la distancia nos están siguiendo en estos momentos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues como decía antes, quisiera pedir vuestra colaboración, así que vamos a leer un versículo. Empezáis por el fondo, por favor. Empieza Carlas y seguís. Un versículo cada uno. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El menjar és per al ventre i el ventre per al menjar. Però tant l'un com l'altre han de ser extingits per Déu. El cos no és per la passió sexual, sinó per el Senyor, i el Senyor per al cos. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará mediante su poder. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy yo a tomar a los miembros de Cristo? ¿O los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. 16. Orando en todo tiempo. No. También hay que orar en todo tiempo, pero no es eso la lectura ahora. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un pasaje muy conocido. Yo creo que es uno de esos pasajes que muchas veces hay algún versículo que nos viene a la mente y lo hemos leído tantísimas veces. En realidad, es mi opinión, este pasaje del que vamos a ir desgranándolo poquito a poco, ¿vale? Pero en general, en mi opinión, creo que trata, sobre todo, aunque no lo dice de una manera directa, pero habla de la libertad del cristiano. Y cómo usa esta libertad, cómo lo usa en cuestiones incluso de relaciones. Sigue el argumento de la inmoralidad que hemos estado viendo en días anteriores y en el anterior capítulo. Sigue Pablo hablando del argumento de la inmoralidad sexual, pero hace un llamado al buen uso y necesario de esta libertad que decía antes, que está basada precisamente en Cristo y en su resurrección. Así que vamos a ir viendo los versículos. Vamos a intentar hoy Hemos empezado un poquito tarde, pero hay tela, hay tela, así que vamos a
avanzar para acabar este versículo, este fragmento. En primer lugar, permitido, todo está permitido, pero es conveniente, es lo que está diciendo en el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, o me están permitidas, dice, pero no todas convienen, no todas son provechosas, dice en otra versión. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. En estos versículos Pablo cita dos lemas, que los corintios, los griegos, que eran griegos, tenían entonces. Y uno de ellos es este, que lo hemos leído. Todas las cosas me son lícitas, todo lo puedo hacer. Y la respuesta que da Pablo ante este lema que tenían los griegos, los corintios, él dice, sí, pero no todas las cosas convienen. Luego insisto otra vez, todas las cosas me son permitidas. Eso es lo que dice el lema. Y vuelve otra vez Pablo a decir, sí, pero son permitidas, son provechosas, pero no me dejaré dominar por ellas. Luego dice, las viandas o las comidas son para el vientre, hay otra versión que dice son para el estómago. Dice, y el vientre para las viandas, para las comidas. Pero la respuesta es que Dios al final acabará, extinguirá, como en la versión en catalán, o destruirá, como dice en nuestra versión en castellano. Todas las cosas me son lícitas, o todas las cosas me están permitidas. Este lema aparece no solamente en este capítulo, en el capítulo 10, iremos viendo algunos pasajes, ¿vale? En el capítulo 10 también lo vuelve a repetir, versículo 23 de 1 Corintios. Dice también, otra vez, ¿alguien lo puede leer, por favor? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí aporta otra idea, ¿no? De que no todo edifica. Entonces hay que ver aquellas cosas que realmente edifican o construyen en nuestra relación con Dios. Posiblemente este lema, de todo es lícito, todo es bueno, todo es provechoso, parece que este lema lo habían absorbido o lo tenían muy presente algunos de los cristianos de la iglesia de Corinto. Y era un poco su excusa para promover de alguna manera su idea de la libertad cristiana. Como todo es bueno, todo es provechoso, pues y ahora tengo libertad en Cristo, ahora puedo hacer lo que quiera. Creían que podían hacer lo que les antojara y uno se pregunta, bueno, ¿realmente un cristiano puede hacer todo lo que le venga en gana? ¿Puede hacer todo lo que venga en gana? ¿Acaso ya no somos libres? El Señor nos ha liberado y ahora puedo hacer lo que quiera. Pero la forma en que aplicaban este lema aquellos cristianos corintios que vivían de esta manera se pasaban de los límites de las Escrituras y se pasaba de los límites en muchos aspectos. En lugar de comportarse como creyentes santos, justos, como creyentes perdonados, se entregaban a sus pasiones, a sus pecados, tanto de carácter que tenía una incidencia en la vida social y comunitaria, como en su vida personal, incluso, como hemos visto, en temas de carácter sexual. En lugar de someterse al señorío de Cristo, ellos se sometían a su propio deseo. En vez de servir al Señor y al prójimo, solamente servían a sí mismos. Porque en esa libertad ellos pensaban o creían que haciendo lo que quisieran, pues ya estaba bien. Pero dice Pablo, pero no todas las cosas me convienen, no todas las cosas son provechosas. Al parecer, algunos de la iglesia de Corinto aplicaban las palabras todas las cosas. Y al decir todas las cosas, incluían también esa conducta de inmoralidad sexual que estamos viendo estos días. Los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor, limitan
unos parámetros muy claros en cómo debe ser nuestra conducta en todas las áreas. Dice Pablo, no todas las cosas convienen. Tú tienes libertad, pero no todas las cosas te convienen. El punto es que nuestra conducta, sea buena o no sea buena, siempre afecta a la gente que está alrededor nuestro. Siempre. Afecta a nuestro prójimo. Y lo recordamos muchas veces de que el Señor Jesús, cuando le preguntaban sobre el mandamiento, ¿no? y él decía amar a tu prójimo como a ti mismo también. Y por lo tanto, cuando estos límites son traspasados, no solamente afecta al prójimo, al que está fuera de mí, sino que afecta a mí mismo, porque si yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo y no me respeto a mí mismo, también estoy traspasando esos límites. Dice, no me dejaré dominar por ninguna cosa. Es curioso porque fijaos que en este versículo, dice todas las cosas, y entonces luego Pablo dice, no me dejaré dominar por ninguna. Y ahí parece algo contrapuesto. Aquel que es libre pensador y quiere vivir su vida sin dar cuentas a nadie, ni siquiera a Dios, aún siendo, dice, cristiano o cristiana, Pablo está diciendo, es que no todas las cosas me van a dominar. No todas las cosas. Entonces, ¿qué trata Pablo de comunicar con este rechazo? Cuando dice que todas las cosas le están permitidas, quiere decir que tiene autoridad para hacer lo que quiera. Tener autoridad en general es enseñorearse, ya sea de una situación, de un país, de unas relaciones, enseñorearse. Tener autoridad es enseñorearse. Pero después añade que él no dejará que nada ni nadie tenga autoridad sobre él. No me dejaré enseñorear por esas pasiones, por esos deseos, por esas decisiones. Y Pablo se aplica este tema, el lema se lo aplica a sí mismo, porque lo lleva al terreno personal. Y eso lo hacía muchas veces Pablo. Se ponía como ejemplo, ¿verdad? Y él dice, sí, todas las cosas, pero no todo conviene. Yo no me dejaré dominar de una manera personal. Es cierto que Dios nos ha dado apetitos naturales que la libertad cristiana nos permite satisfacer. Es cierto, estamos limitados muchas veces por leyes naturales, leyes morales. Por ejemplo, no debemos abusar de las comidas o de las bebidas. Habla de este sexo que debe estar enmarcado dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, entonces tiene sus consecuencias, de esto hablamos. Pero si una persona cede al pecado, lo que está ocurriendo entonces es que se convierte en su esclavo y el pecado en su amo. Decía Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo 16, alguien por favor que lo lea de aquí, Romanos 6, versículo 16. Estoy diciendo que si alguien que sea cede al pecado, se convierte en su esclavo y entonces el pecado es su dueño, es su amo, es quien controla, es quien se enseñorea de él. ¿Qué dice Romanos 6, 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nos hacemos esclavos, sea para una cosa o para la otra. Vamos adelante, porque hay mucha tela. Vamos a ver. Este es el versículo que acabamos de leer. No sabéis que si os sometéis. Luego sigue, dentro también del versículo 13, habla de las viandas o de las comidas para el vientre, y dice que, o para el estómago, para el cuerpo. Por tanto, dice, al uno como al otro, Dios los destruirá. El cuerpo no es para la inmoralidad, y esto es algo que
que deberíamos de ir como una esponja absorbiéndolo. El cuerpo no es para la inmoralidad, el cuerpo es para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y vemos la importancia que tiene el cuerpo. Después de citar un lema general, dice todas las cosas me son permitidas, Pablo ahora cita esta que era un proverbio que corría entre la sociedad de Corinto. Y él dice que Dios realmente ha creado un mundo perfecto, Dios lo ha dado todo, toda clase de variedad para nuestro propio sostén, pero hay una realidad desde que, a fin de cuentas, nuestro cuerpo, los alimentos y todo, eso va a tener un fin. Y eso va a acabar porque es pasajero, es efímero, es temporal. Por eso dice que Dios destruirá a ambos, todo se acaba. Ahora, añade a esto, enseguida, inmediatamente, fijaos que en la segunda parte del versículo 13, entonces está hablando, parece, del cuerpo, de los alimentos y tal, y de pronto dice, pero el cuerpo no es para fornicación o para impureza sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El mensaje de Pablo es que los corintios no deben identificar su apetito sexual con el deseo de comer, o beber, que es lo que nuestra sociedad está experimentando continuamente. Se presenta como una necesidad que hay que satisfacer. Los corintios confundían la prohibición de estos dos conceptos tan básicos, lo que es la alimentación o la bebida, con los pecados sexuales. Y tanto una cosa como la otra, como estamos diciendo, debe consumirse con moderación. El tema de la comida no es un asunto moral, puede llegar a serlo, sí, pero en cualquier caso, el cristiano tiene que buscar siempre una manera saludable, de llevar una vida saludable. El mandato de Dios aquí vemos que es huir precisamente de la fornicación, el adulterio, que conecta precisamente la parte sexual con la moral. Dios creó al cuerpo humano, sabemos, no para el placer pecaminoso, sino para la gloria de Dios. Dios formó al hombre y a la mujer, dice en Génesis, a su imagen y semejanza, no para entregarlo a la inmoralidad sexual. Los corintios, que presumían de su libertad en Cristo, creían que tenían libertad para la glotonería, igual que para la glotonería, para la fornicación. Tenían libertad para hacer todo. Y lo cierto era que su inmoralidad sexual atentaba uno de los mandamientos tan claros como es el que aparece en el Decálogo: no cometerás adulterio. Por eso Dios instituyó el matrimonio para que la raza humana se propagase. Eso nos hace pensar en los otros matrimonios del mismo género que están rechazando completamente el propósito de Dios, el hecho de propagar la raza humana, y sobre todo también para el enriquecimiento de los cónyuges. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 5: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Parece mentira que Pablo tenga que decir esto a los creyentes, en este caso a los tesalonicenses, pero es que era necesario, y es necesario, y hoy en día también, por supuesto, que tengamos claro que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en lo que compete a relaciones en el matrimonio, que a la esposa, habla a los hombres en este caso, sea tratadas con santidad y honor. Pero, volviendo otra vez, Pablo hace notar que el cuerpo es para servir al Señor y que el Señor es para el cuerpo.
Nuestro cuerpo físico, creado por Dios, pero manchado por el pecado, terminará en la tumba. Pero Cristo lo redimió también. Así que resucitará tal como Él mismo resucitó. El Señor reclama para sí el cuerpo, nuestro cuerpo, porque le pertenece. Dice Romanos 14:8. Lo podemos decir todos juntos, todos los que estamos aquí, es un texto, lo podéis leer bien, ¿verdad? Todos juntos, leyéndolo aquí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos a Dios. En el mundo gentil del tiempo de Pablo, los filósofos griegos consideraban el cuerpo como algo sin valor, mientras que al alma como lo más importante. Entonces, ¿qué pasaba? Que el cuerpo le podían hacer con el cuerpo lo que quisieran, ¿no? Comer, tener hábitos terribles y lo que estamos hablando tanto de la inmoralidad sexual. Pero fijaos cómo el Señor le da un valor muy especial al cuerpo. Subraya Pablo en el versículo 14: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pablo quiere resaltar el tema de la resurrección, para que nos demos cuenta de lo importante que es cuidar también de nuestro cuerpo. Pero aquí no solamente se preocupa del hecho que Jesús resucitó y resucitó de los muertos, sino que nos asegura que nosotros también seremos resucitados. Aunque al morir queden en la tumba nuestros cuerpos físicos, o ya no hablamos de cómo van a quedar, pero lo cierto es de que para Dios todavía somos valiosos. Así lo dice el Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para Dios, la muerte de cada uno de sus hijos es de mucho valor, es de valor. Nos tiene en alta estima y dice que nos resucitará con su poder. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. ¿Lo tienes, Marina? Léelo, por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. ¿Lo habéis? ¿Queréis masticarlo un poquito más este versículo? Porque es muy importante. Porque está diciendo que lo mismo que el Señor hizo en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, lo mismo vivificará con nuestros cuerpos. Por eso todo el argumento que está desarrollando Pablo está hablando de la importancia del cuidado de nuestro cuerpo y del uso santo de nuestro cuerpo. Vamos a leerlo. Léelo otra vez, por favor, Marina. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Pero el mismo poder de Dios que hizo posible que el cuerpo de Cristo en la tumba volviera a la vida, ese mismo poder es el que vivificará nuestros cuerpos en la tumba. Es el mismo poder, el poder de Dios. Por eso, el versículo 15
Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Miembros de Cristo. Pablo continúa con la idea del versículo anterior, pero ahora revela la profundidad de esta relación íntima. Dice que el cuerpo físico del creyente es miembro de Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Lo dice de una manera particular. Más adelante habla del concepto de iglesia, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de nuestro cuerpo, dice que somos miembros de Cristo, de una manera personal. Más adelante, como digo, da esta dimensión, lo cual quiere decir que nosotros somos los pies, de una manera figurada, somos los pies y las manos de Cristo, somos miembros de Cristo, somos sus embajadores, sus ejecutores, los que hemos de sembrar la palabra, los que hemos de levantar al caído, tantas cosas, ¿verdad? Somos manos y pies del Señor. Dice, los haré miembros, en la segunda parte del versículo, y los haré miembros de una ramera, de una prostituta. La palabra griega porné significa prostituta, de donde viene la palabra también porneia o fornicación. Quizá podemos pensar, bueno, está hablando Pablo solamente de los hombres que pagan una relación a cambio de dinero con una mujer. Hoy en día podríamos pensar, bueno, pues esto es un grupo de personas. Pero hoy en día sabemos de lo que son las relaciones consentidas, que es las relaciones consentidas entre personas que no son pareja o lo hacen de manera temporal o espontánea. Pero esto lo que está diciendo alcanza a todos. Había un orador, Demóstenes, un gran orador griego, 300 y pico años antes de Cristo, que por cierto era tartamudo, pero él consiguió ser un gran orador y admirado por todos, pero decía una frase que era una barbaridad. Él decía, usamos las rameras para el placer, las concubinas para el concubinato diario, pero las esposas para tener hijos legítimos y para tener un guardián confiable en nuestra propiedad doméstica. Terrible, ¿verdad? Esta frase es terrible. Y sin embargo, todavía hay gente que piensa así. Todavía hay gente que piensa así. Bueno, Pablo habla de ser miembro de Cristo y lo pone en esta diatriba de decir, o eres miembro de Cristo o eres miembro de una prostituta, de una ramera. Cristo está tan unido a nosotros y nosotros a Él que somos un cuerpo con Él. Pablo tiene razón para indignarse, porque él lo que está aquí diciendo es claramente, se está indignando por la condición moral que encuentra en Corinto en algunos creyentes allí, donde la inmoralidad sexual se daba entre ellos. Por eso es tan contundente, por eso dice las cosas tan claras. Y estos dos conceptos se excluyen mutuamente. ¿Por qué? Y dice, versículo 16, dice que, ¿no sabéis que el que se una con una ramera es un cuerpo con ella? Es una sola carne. Los dos serán una sola carne. Dice, el que se una a una prostituta es un cuerpo con ella. La Escritura enseña que el verbo traducido unirse, allegarse, adherirse, se refiere a algo más que una unión física. Incluye lazos que tienen unas consecuencias espirituales. ¿Os acordáis? En la historia bíblica, uno de los ejemplos, Salomón. Salomón, un hombre sabio, un hombre reconocido, un hombre al que Dios preparó para que edificara el templo de Jerusalén, el rey seguramente más poderoso que ha tenido Israel en el pasado.
y sin embargo se unió a esposas extranjeras que lo indujeron a adorar a otros dioses. Siempre hay una afección, un resultado, una consecuencia espiritual. El ejemplo contrario lo encontramos en el relato de la creación de Eva, donde aparece el verbo también unirse. Y dice el texto: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán, o se adherirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Y esta cita de la institución del matrimonio parecería fuera de lugar, estábamos hablando de Génesis, pero es que luego Pablo lo vuelve a recordar en Efesios capítulo 5, versículo 31. Así que dentro de los límites del matrimonio, el esposo y la esposa cristianos llegan a ser una sola carne, y son uno con el Señor. Pero cuando el esposo o la esposa tienen relaciones ilícitas con una prostituta o con otra persona, se hace una carne, una unión con esa otra persona, y rompe su unión también con el Señor. Eso tiene unas consecuencias serias y fuertes. Y en lugar de recibir la bendición del Señor, está bajo la maldición del Señor. ¿Por qué? Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ya pasa del tema cuerpo al tema espíritu. Pablo ya había dicho que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Hablaba de la unidad, de ese tipo de unidad. Ahora menciona la relación íntima de nuestro espíritu que se une a Cristo. Contrasta así la unión física que un hombre y una mujer tienen con la unión espiritual del creyente con Cristo. Lo contrasta los dos conceptos. Así que el llegarse a una, en este caso menciona una ramera o prostituta, degrada y deshonra. Llegarse, unirse al Señor, nos exalta y nos enaltece. La unión del creyente con Cristo se efectúa a través del Espíritu Santo. Versículo 2 Corintios 3:17. Por favor, ¿alguien lo puede leer? 2 Corintios 3:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Está completo la lectura? A ver. ¿Corintios? Sí, 2 Corintios 3:17. Porque el No, Señor 3, es perdón, me equivoqué. 3. Segunda. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. No, tampoco. 2 Corintios 3:17. Bueno, vamos a dejarlo que lo lea Carlas. Espera. Ya está, léelo, Carlas. Sí, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así se llega a ser un espíritu con el Señor y cómo se puede gozar con el Señor. Y viene el gran mandato, es muy breve, muy conciso, es esa gran huida. Dice: huid de la fornicación, huid de la inmoralidad, sal corriendo, sal corriendo. Este corto mandamiento se ilustra en la vida de José también. ¿Os acordáis la historia de José y la esposa de Potifar, su amo allí en Egipto, cuando trató de seducirlo? Y él salió corriendo, que incluso dejó las ropas. Y el mismo José dice en Génesis, capítulo 39:9, no hace falta que lo busquéis, el mismo José dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y salió corriendo porque sabía, era consciente que eso iba a ofender a Dios. El esposo, la esposa, que son uno en el Señor, se comunican en el amor que tienen el uno por el otro a través también del acto sexual, claro que sí. Pero todo aquello que implique ofender a Dios, hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo.
Y estamos acabando ya, el versículo 19. Dice, bueno, no sabéis, otra vez, ¿os acordáis que tantas veces va repitiendo Pablo esto? No sabéis, no os acordáis, si yo ya os lo he enseñado, pero vuelve a decir, o no sabéis que vuestro cuerpo, el cuerpo, es templo del Espíritu Santo, que está dentro de vosotros, es el cual, el Espíritu Santo, tenéis de Dios, y que no sois vuestros, que no os pertenecéis, que le pertenecéis a Cristo ahora. Pablo le recuerda a los corintios que sus cuerpos, otra vez, son sagrados. Les hace ver que el Espíritu Santo reside en ellos, haciendo de sus cuerpos un templo. A mí siempre, tú te miras al espejo y dices, yo soy templo del Espíritu Santo, con todas mis imperfecciones, con todas mis manías, con todos mis problemas, mis defectos. Y sin embargo, la palabra de Dios declara que somos templo del Espíritu Santo. El cuerpo del creyente pertenece al Señor y es residencia del Espíritu Santo. Es un honor tremendo. Es un honor que el Espíritu Santo more en nosotros. Pablo utiliza esta palabra templo. Habían dos palabras en griego. Hay dos palabras que se traducen como templo. Una es hierón, que es la que se refiere, la palabra hierón se refiere al complejo de donde estaba el templo con todos los accesorios y los edificios complementarios. Pero hay otra palabra que es neion, que tiene que ver con nave. La palabra en nuestro español tenemos nave, que tiene que ver con el lugar, el templo, la parte del templo que es santo, el lugar santísimo, es el edificio central. Y aquí Pablo utiliza esta palabra y está diciendo que somos nave, edificio, templo del Espíritu Santo. Así que esta palabra naos, eso es lo que tú y yo somos para Dios. El lugar donde se contiene el Espíritu Santo. Y acaba diciendo, no sois vuestros, no sois vuestros, no somos dueños de nuestro cuerpo porque Dios nos creó. Jesucristo nos redimió, es decir, pagó el precio, y el Espíritu Santo habita en nosotros. El trino Dios nos creó, nos ha dado vida, Cristo nos ha redimido y el Espíritu Santo habita en el creyente. Estaba pensando yo, hace unas 3 semanas, ¿no?, que estábamos viendo el tema, la actividad esta con los niños y hablamos de los superhéroes. Bueno, no somos superhéroes nosotros, pero lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es para adorarles, para agradecerle. Por eso, el argumento que está siguiendo todo el tiempo Pablo es de no profanar este templo, de no profanar lo que le pertenece a Dios y que para Él es santo. Dios es el dueño también de nuestro cuerpo. Porque hay incluso personas que pueden pensar, bueno, una cosa es lo espiritual y otra cosa es mi cuerpo y yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Dice en el versículo 20, habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio? ¿Y qué precio? Estas palabras apuntan a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, donde pagó el precio de nuestra redención. Cristo pagó por nuestra libertad. ¿Os acordáis que al principio hablamos de la libertad? Cristo pagó nuestra libertad. Pero es una libertad que aquí es la que quizá es un aspecto que todavía nos cuesta de entender o de aceptar. Nos ha comprado para liberarnos y ser entonces esclavos o siervos de Cristo.
Cristo compró a los cristianos como esclavos para servirle. Eso suena fatal, ¿no? Suena muy, muy fuerte. Pero es así. Dice en el capítulo 7, en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 22 y 23. Capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, ya es libre. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y cuando es esclavo de los hombres no se refiere a un traficante de esclavos, no. Hay tantas cosas que pueden seducirnos, arrastrarnos, llevarnos a una vida alejada de Dios, y entonces somos esclavos, no solo de una adicción, no solo de unas ideas, no solo de una conducta sexual ofensiva para Dios. Podemos ser esclavos de tantas cosas, pero Dios nos ha hecho precisamente libres porque nos ha comprado con su sangre. Por eso acaba diciendo, glorificad. Glorificad pues, por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Darle a Dios la honra por medio de vuestro cuerpo, por medio de vuestro espíritu. Es una conclusión paulina, ¿no?, de Pablo a un largo discurso sobre la inmoralidad sexual. Y con esta destreza que él tiene, lo que parece un gran problema que lo es, lo lleva al terreno de una exhortación positiva. Glorifica al Señor. Les dice a los corintios que usen sus cuerpos, que son templos del Espíritu Santo, para glorificar al Señor. Es decir, ejerce tu libertad para honrar a Dios. Fuera de eso, metemos la pata. Fuera de eso nos equivocamos. Fuera de eso nos hacemos daño a nosotros y hacemos daño también a los que nos rodean. Después. Así que vamos a dar gracias a Dios por este pasaje tremendo y vamos a cantar una canción. ¿Tienes ahí? ¿Tenéis preparada? Sí. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Cómo estaría hoy si no me hubieras perdonado? A mi corazón vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciego que brama ahora en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo,
Señor, muchas gracias por tu palabra que nos pone en la dirección correcta. Señor, ayúdanos a entenderla y a vivirla de una manera auténtica, íntegra y real. Gracias, Señor, porque no siendo mejores que nadie, sin embargo, tu gracia nos ha alcanzado y tu amor ha hecho posible que ahora podamos tener esta relación contigo. Gracias, Señor, gracias por tu obra y pedimos que nos guardes también en todo lo que va a ocurrir también esta noche. En nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?